tras vez al pueblo al arrepentimiento. Ellos seguían en su programa de religiosidad. Programa de religiosidad quiere decir que tenían sus propios métodos de acercarse al Señor, tenían sus propias ideas e imaginaciones, pero estaban fuera de la voluntad del Señor que Moisés había dado a su pueblo. Cuando el profeta venía, Jeremías, y les hablaba y les decía la voluntad del Señor, los reyes no querían entender, los líderes lo que hacían, cortaban el rollo escrito y lo echaban a la lumbre, y al profeta lo aborrecían. El profeta que siempre hablaba la verdad, que siempre hablaba la palabra de Dios, que se daba cuenta que lo que Israel estaba haciendo, inclusive a los falsos profetas que anunciaban paz y que anunciaban prosperidad, pero Jeremías sabía que Israel iba a tener que ser entregado a Babilonia si ellos no se arrepentían de su pecado. Transcurrió mucho tiempo para que llegara ese juicio. Y el Señor habló vez tras vez, pero Israel no entendía. Israel le gustaba escuchar cosas bonitas. Israel le gustaba escuchar que venía paz, que venía prosperidad, pero no querían arreglar sus vidas. No querían dejar el camino de la injusticia. Oprimían a los débiles, oprimían a las viudas, oprimían a los huérfanos. Los mismos sacerdotes se mezclaban con los pensamientos de los reyes malos y la palabra de Dios la tenían abandonada. Hay un ejemplo de uno de los reyes que cuando llegó al trono tuvo la voluntad de hacer la voluntad del Señor y mandó a limpiar el templo porque el templo estaba cerrado. Habían altares de los Baales allí. El libro de la ley se encontraba perdido en el templo hasta que lo hallaron. Y tal parece que era el rey Joás el que encontró la palabra del Señor y comenzó a poner en primer lugar la palabra del Señor. Porque no es palabra de hombre, no es palabra de un personaje en este mundo poderoso, es la palabra del Redentor de Israel, es la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra, es la palabra del Dios del universo, es la palabra de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero a Israel no le importaba y el profeta hablaba de que venía juicio. Hoy en día ya no se puede predicar lo que la Biblia enseña, porque luego condenan a aquel que es instrumento de lo que está escrito aquí y le dicen que esa persona tiene un ministerio de condenación. Están tan ciegos que no se dan cuenta que el problema que hay entre Dios y los hombres desde Génesis 3 ha sido el pecado, ha sido la transgresión, ha sido la desobediencia del hombre, ha sido nuestra naturaleza corrupta que se opone a hacer la voluntad del Señor. Y no queremos que nos confronten porque estamos cómodos con nuestro pecado. Y vemos como bicho raro a Jeremías, que trae la verdad de Dios. Y Jeremías lo tuvieron que meter en un pozo lleno de lodo, que estaba a punto de morir allí. En este periodo de los reyes, cuando ya Judá iba de caída, es cuando viene Nabucodonosor
con el permiso del Señor. Y aún el Señor todavía les da un poquito más de oportunidad al arrepentimiento. Un poquito más delante de sus ojos estaba Nabucodonosor y su ejército. Y el Señor no los trató mal. No permitió que Nabucodonosor los arrollara la primera vez que llegó a Jerusalén. Jerusalén se llevó cautivo a Daniel, a Azarías, a Misael y a Ananías, que más adelante en Babilonia se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y escogió el rey de Babilonia, Nabucodonosor, todo lo mejor de los jóvenes, de gente preparada, de gente estudiada, para que le sirvan en su imperio, para que florezca más Babilonia. Es como hacen los Estados Unidos, se trae a los mejores estudiantes del mundo para que se preparen aquí y sirvan a la nación, y la nación crezca más floreciente en tecnología, en inteligencia artificial, en todo lo que corresponde a ciencia y conocimiento. Así Nabucodonosor era su sistema de trabajar, y la primera vez se lleva a ellos, jovencitos, y ahí el profeta Jeremías les hablaba, pero las voces contrarias decían que Nabucodonosor, aquellos que se los había llevado, los iba a volver para atrás, porque habían falsos profetas que no tenían comunión con el Señor, que no mantenían una relación estrecha con el Espíritu del Señor, y entonces ellos hablaron dentro de sus perversos pensamientos, dentro de sus perversas imaginaciones, dando falsas profecías de prosperidad y de bienestar. Y el pueblo era engañado de esa manera. Y la verdad, el hombre que anda sin comunión con el Señor nunca le va a gustar. Nunca le va a gustar la palabra de Dios tal y como el Señor lo tiene escrito en este libro. No necesitas ir muy lejos. No necesitas escuchar a la multitud de predicadores que hay en las redes sociales. Simplemente acércate a este libro. Simplemente invierte tiempo y humíllate delante del Señor, como se humilló Nehemías, reconociendo su pecado, reconociendo su soberbia y su orgullo. Y acércate así a este libro y dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mi altivez, perdona mi injusticia, Señor. Yo quiero que tú me hables, quiero conocer el camino de la justicia. No vas a ir muy lejos, aquí está, como dijo el Señor. No necesitas ir al cielo, ni necesitas ir en lo profundo del mar. Aquí lo tienes cerca, la voluntad del Señor. Pero no te gusta leer, mucho menos te gusta meditar. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás cómodo y haces y vives como tú quieres. Por eso es que no se puede recibir la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, porque quieres vivir para tus propios deseos, quieres vivir para tu propio ego. Eso le pasó a Saúl, lo vimos la semana pasada. El Señor le dijo: destruye todo. Él hizo lo que le convenía. Y ese es el problema hoy en día. Y te llenas de orgullo. Pero déjame decirte algo. Si tú no pones freno a tu orgullo, a tu soberbia, te estás inflando. La soberbia es altivez. Vas agarrando altura. Y cuando estés en lo más alto, de ahí el Señor te va a derribar. Pero es por culpa tuya, por tu mismo orgullo. Porque antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída
Mis hermanos, viene los que nos sentimos autosuficientes y vemos a los demás sin valor, somos los únicos, y eso se llama orgullo y soberbia. Satanás, fue su pecado, la condenación del diablo, ese fue el orgullo. Lee allí en Isaías 14, subiré a lo más alto, a los lados de las estrellas, estableceré mi trono, orgullo. Y eso no nos ayuda. Hoy en día lo podemos ver tristemente delante de nuestros ojos, la condición espiritual de nuestros hermanos, comenzando conmigo. ¿Cuánto necesitamos del alimento de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos de la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos que el Señor abra los ojos del entendimiento? Yo no los puedo abrir, pero el Señor sí, para que podamos nosotros entender y la bendición de su Espíritu venga a nuestra vida para amar a nuestros hermanos, para amar la obra de Dios, para predicar su evangelio. Recuerda que el justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por la vista. El que no está caminando con el Señor va a querer vivir por la vista y vive por la vista. Y eso es pecado. Lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Y aquí nosotros entonces vemos cómo Nabucodonosor hizo 3 incursiones. En la primera se llevó a Daniel y a sus primos y a mucha gente. En la segunda incursión se llevan a Ezequiel también y otro grupo de personas. 1500 kilómetros de Jerusalén hasta Babilonia, 1500 kilómetros, mínimo de 3 meses a 3 meses y medio caminando, amarrado como esclavo. Y eso es duro. En la tercera incursión, Nabucodonosor destruye el templo. Nabucodonosor destruye la ciudad. Y hay una profecía aquí, en el libro profético de Jeremías, donde dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer. Jeremías capítulo 25, mira cómo dice. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 25. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, antes de que venga la destrucción total, sin misericordia, porque llegó el tiempo de juicio. Mi Señor es amor, mi Señor es eterno, tienes todos sus atributos en perfecta armonía, y ahí va también su justicia. Y aquí le está diciendo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías capítulo 25 y el versículo 11. Así aquí lo dice. Así que también tenemos en el mismo Jeremías capítulo 29, mire cómo dice. En el capítulo 29 de Jeremías: porque así dijo Jehová, porque así dijo Jehová, así dijo el Espíritu Santo, así dijo el Rey de Israel, así dijo el Redentor de Israel, así dijo aquel que te sacó de Egipto, así dijo aquel que te condujo en el desierto, así dijo aquel que cumplió su palabra en la tierra prometida, dándotelo por herencia, así dijo el Dios de los jueces que los libertó para darle perdón y salvación, así dijo Jehová. Dice:
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, escuche bien, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Mira lo que está diciendo. En el capítulo 25 está dando la sentencia de 70 años. Su juicio, su justicia, pero también su misericordia va acompañado, su esperanza, porque es un Dios de justicia, pero es un Dios de esperanza. Es un Dios que nos corrige por amor, pero también es un Dios que nos bendice. Y yo, dice, los voy a traer después de los 70 años y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar fin lo que ustedes esperan. Yo deseo un pensamiento que tengan, tengo pensamiento de paz para ustedes. Pero primero tienen que pasar por el fuego, primero tienen que pasar por la disciplina, primero tienen que pasar para derramar sus lágrimas y producir arrepentimiento en ustedes. Hay mucha gente que le gusta tomar solamente este versículo que dice el Señor que Él tiene pensamiento de paz, pero ¿qué dicen los contextos? ¿Por qué no lo lees? Porque no te das cuenta que primero está hablando de un juicio, de una corrección, de una disciplina, de un azote, de una desolación, de un cautiverio de más de 1500 kilómetros caminando. Porque queremos tomar lo que nos conviene nada más. Es una tristeza cuando vemos gente detrás del púlpito tomando lo que les conviene y engañando a la gente que está enfrente de ellos. Tú tienes que leer de acuerdo al contexto y al pensamiento global de nuestro Señor que está dando en su palabra. Porque si no te conviertes en un falso profeta. Porque estás aplicando mal la palabra del Señor. Y aquí está entonces la promesa de esperanza después del juicio. Recuerde lo que pasó. Recuerda lo que pasó y cómo el profeta escribe Lamentaciones, donde derramaba sus lágrimas y él se encontraba entre Jerusalén y el templo. Dice, cómo ha caído la ciudad populosa, una ciudad hermosa, un templo hermoso, donde la gloria de Dios descendía en ese templo, para que los hombres pudieran adorar al Dios de Israel. La gloria de Dios que encendía el altar del holocausto allí, a través de un fuego del cielo que venía, y los hombres miraban la gloria de Dios y miraban la columna de nube que descendía allí, y ellos adoraban y ellos se llenaban del Señor. Ahora solo puro escombro, ahora todo fue puesto a fuego. ¿Cómo están las ruinas espirituales de la iglesia? ¿Cómo están los muros que te protegían? Los muros espirituales, los muros del casco de la salvación, los muros del escudo de la fe, los muros de la espada del Espíritu. ¿Cómo está en estos tiempos la iglesia? Por rebeldía, por idolatría, por orgullo, egoísmo, por no querer humillarse al Señor, por no dar una entrega total de tus pensamientos, de todos tus pensamientos, tu mente, tu alma, tu espíritu, una entrega total. Porque tú quieres lo que amas y no lo quieres destruir, como Saúl. Y aún así te molestas y no ves tu propio pecado que están delante de tus ojos. Saúl no veía, Samuel sí lo veía. Saúl decía, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué son esos bramidos que vienen de las ovejas? Si el Señor te dijo, destruye todo.
Dice, destruí todos los amalecitas. Y ahí traía al rey amalecita, Agag. Era sordo, no oía y era ciego. Y ese es el problema de la ruina espiritual en estos tiempos. Y eso pasó con Israel. Y eso el apóstol Pablo dice que no se vuelva a repetir en la iglesia. Y aquí está escrito para ejemplo a nosotros. No entendió el pueblo y fue llevado cautivo 70 años. Y desde allá profetizó Ezequiel, donde Ezequiel vio el templo. Recuerda que Ezequiel fue llevado en la segunda ola. Fueron 3 incursiones. En la segunda excursión fue llevado Ezequiel. Y el Señor lo puso a profetizar a los ancianos que habían sido llevados a Babilonia. Y vienen las visiones de la gloria de Dios. Ezequiel mira el templo de Dios. Y él observa cómo la gloria de Dios se va alejando del templo de Jerusalén. Y por un instante posa en el monte de los olivos. La gloria de Dios abandonó el templo, abandonó Jerusalén. Jerusalén es llevada a Babilonia. Estando en Babilonia, tristemente, se acordaban de Sión. Los pusieron a escarbar canales junto a los ríos de Babilonia, dice. Allí nosotros colgamos nuestras herramientas, nuestros instrumentos de música, nuestras arpas. Y ahí llorábamos, porque venía a la memoria, así como ahora tú viene a tu memoria. Hace años cuando yo predicaba, hace años cuando yo servía, ya tengo tantos años sirviendo al Señor. Pero hoy en día la gloria de Dios, hoy en día esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo no hay. La voluntad del Señor ya salió de tu corazón. Por rebeldía, por pecado, por desobediencia. Y así le pasó a Israel. Ellos lloraban. Quizás todavía falta más para que la iglesia llore, para que la iglesia clame, para que la iglesia mire hacia el cielo y por el Espíritu Santo diga: Señor, hemos pecado. Señor, tu palabra era verdad, como lo predicaban los hermanos, obtenido de las sagradas escrituras. Señor, hemos hecho escarnio con ellos. Señor, hemos despreciado a nuestros hermanos. Señor, perdona nuestros pecados. Y así estaban los hermanos en Babilonia.